¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar la unidad uno, que se llama Principios de Biología. Esta es su profesora Zuleika Hernández y vamos de una vez a iniciar. Miren, biología viene del griego, que significa bio, vida, y logia, que significa tratado o estudio. Entonces, el estudio de la vida. También de las células y moléculas, que son la base fundamental de todos los organismos, y de los ecosistemas en general. Se ocupa del análisis de las interacciones entre los organismos y su entorno. Podemos ver entonces, déjenme subir esto acá un poquito para que no me moleste y podamos ver toda la diapositiva. Aquí tenemos una gama ante de la biología, sin embargo, hay muchas más. Tenemos aquí la bacteriología, que es el estudio de las bacterias, la botánica, el estudio de las plantas, citología, que es el estudio de las células, ecología, el estudio de todos los ecosistemas y el ambiente, la interacción de los organismos y su ambiente, embriología, el estudio de todo el desarrollo embrionario de los organismos, incluyendo el hombre, etología es el estudio del comportamiento de los organismos, virología estudia los virus, fisiología es el estudio de todas las reacciones bioquímicas que se dan en el organismo, en todos los sistemas de órganos. Genética es el estudio de la herencia, histología, el estudio de los tejidos, morfología es el estudio de todas las estructuras y formas que tienen los organismos, y la zoología, que es mi especialidad, es el estudio de todos los seres vivos en general, de todos los organismos, incluyendo todas estas ramas. ¿Ok? Y aquí pues tenemos otras como la biomedicina, la bioquímica, la antropología, que es el estudio del ser humano como entidad biológica, la citopatología, que tiene que ver con las enfermedades de las células, citoquímica, el estudio de la composición química y bueno, y demás. Esto lo vamos a ver con mucha más claridad durante nuestras clases. Pasamos entonces a un tema que vamos a ver en el desarrollo de las clases en la videoconferencia, que es importante, que nos dice que algo está vivo. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lo identifica entre lo vivo y lo no vivo? Bueno, una de esas, porque son como 11 características, pero una de esas es el metabolismo. El metabolismo son todos los procesos bioquímicos que tienen los organismos a nivel celular para obtener energía, para que puedan funcionar. El crecimiento y desarrollo es otra característica de los organismos, y es que es esa capacidad que tienen los organismos para crecer, o sea que sus células, las células somáticas, se dividen por mitosis, aumenta la cantidad y así es que crecemos. Y además de crecer, pues cómo se desarrollan a lo largo de su vida. Así que esa es una característica que me dice que algo está vivo, quizás la más importante o la más evidente, que sea capaz de reproducirse. Entonces hay diferentes mecanismos de reproducción que aseguran la perpetuación de la especie. Esa es una característica que está vivo. Si no se reproduce, no está vivo. Respuesta a estímulos. Los seres vivos responden a estímulos del entorno y se adaptan su comportamiento y a veces algunas estructuras de su cuerpo para asegurar su supervivencia. Entonces, tenemos muchas más, pero hoy mencionamos estas y durante la clase vamos a ver todas las demás. Les puedo mencionar entonces también los niveles de organización biológica. Miren, todos los seres vivos y la materia inerte está formada por átomos. Esos átomos cuando se unen forman moléculas
Y esas moléculas forman células, las células tejidos, y esos tejidos juntos, tejidos distintos, forman órganos y esos órganos en su conjunto trabajan con un objetivo en común y a eso le llamamos sistema de órganos. El conjunto de los sistemas de órganos forman un organismo y los organismos de una misma especie, a ese grupo de organismos de una misma especie se le llama población. Si en un ambiente, en un terreno, o en una zona geográfica viven diferentes poblaciones, a eso le llamamos comunidad. Y si el espacio biográfico es mucho más grande, con diferentes tipos de plantas y bosques, a eso le llamamos ecosistema, porque no solamente hay diversidad de plantas, comunidades de plantas, sino también comunidades de animales. Es que todo eso forma ecosistemas y hay diferentes ecosistemas. Hay ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos. ¿Mm? Todo eso lo vamos a ver durante clase. Luego tenemos los biomas. Hay bioma de tundra, bosque tropical, hay biomas de taiga, que son los biomas muy fríos, y todo ese conjunto de niveles de organización de la vida, a eso nosotros le llamamos biosfera. Es lo que conocemos de nuestro planeta. Para entender un poco cómo funcionan los organismos, además de los niveles de organización, entonces nos vamos a estudiar específicamente la célula. ¿Y qué es la célula? La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, de todos los organismos. Constituye la forma más pequeña de organización biológica. Y aquí, como ustedes ven, tenemos algunos de los organelos de la célula. Este es un modelo de una célula típica. Hay células de diferentes formas con diferente función, pero en sí, la mayoría tiene los mismos organelos. Ahora, hay tres organelos fundamentales: el núcleo, el citoplasma, que es toda esta, digamos, sustancia viscosa que está dentro de la célula, y la membrana plasmática, que le sirve de límite entre la célula y el medio. Además, bueno, las células eucariotas poseen un núcleo definido en una membrana. Tenemos el aparato de Golgi y los retículos, el retículo rugoso, que es el que está más cerca del núcleo, que contiene ribosoma, y el retículo endoplasmático liso. Además de las mitocondrias que producen energía, son muchas dependiendo de el tipo de célula. Tenemos centrosoma y así. ¿Ok? Los ribosomas, que son importantes para la producción de proteínas. Bueno, ¿cómo hacemos los biólogos, la gente de ciencia, para poder aportar conocimiento? Bueno, nosotros utilizamos el método científico. Y el método científico es un método certero, es un método confiable, porque se basa en estos elementos que vemos aquí en la pantalla. Observación, que no solamente es observar con una lupa, sino también es la búsqueda de información bibliográfica, ya sea de otras experiencias que han hecho otros científicos o de vivencias, de relatos que estén basados en evidencia. Luego de eso, entonces, nos planteamos el problema, la pregunta de investigación, las hipótesis, que son inferencias, a ver si podemos resolver la situación, porque la gente de ciencia estamos para resolver problemas. Y también puede ser una solución a alguna situación o problema, como fue el caso del coronavirus. Ujú. Luego de eso, que ya tenemos suficiente información y que ya tenemos una idea de cómo podemos resolver el problema, entonces buscamos tecnología, buscamos una buena metodología y vamos entonces a la experimentación. Luego que experimentamos, obviamente, durante la experimentación seguimos anotando datos,
analizando, registrando las observaciones, volvemos a buscar bibliografía, volvemos a releer y luego de hacer todo ese análisis de resultados y análisis bibliográfico, entonces podemos plantear nuestras conclusiones, a ver si lo que arrojan los resultados contestan la pregunta de cómo resolver el problema o por qué esa situación o ese fenómeno se dio. ¿M? Entonces, lo importante del método científico es que tenemos la experimentación como fundamento y que esa experimentación nos da datos y esos datos deben ser confiables porque deben estar basados en observaciones fidedignas, evidencias y sobre la experimentación, los datos experimentales. Así que ese método es el que usamos a nivel universal y el que nos ha funcionado para poder aportar conocimiento a la ciencia y al mundo, para poder vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Entonces, con esto terminamos. Espero haberlos motivado con este resumen de la primera unidad y nos vemos en las clases virtuales. Gracias.